Niños, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a seguir aprendiendo la estructura del predicado. En la clase anterior aprendemos a reconocer en la oración el objeto directo y hoy día nos toca aprender a reconocer el objeto indirecto. ¿Pero qué es el objeto indirecto? Vamos a mencionarlo por la O y la I, objeto indirecto. ¿Qué significa? Es aquel que modifica indirectamente al verbo, señalando a quién beneficia o perjudica la acción verbal. Para reconocerlo, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿A quién o a quiénes? Dependiendo si la oración está en plural o en singular. Más el verbo y más el objeto directo. O también podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Para quién o para quiénes? Dependiendo de la oración, si está en plural o está en singular. Más el verbo y más el objeto directo. Lo vamos a aprender en el siguiente ejemplo. En esta oración, mire, el poeta recitó un poema a la reina. Primeramente, para empezar, vamos a ubicar el verbo. Recuerda que el verbo es la acción. ¿Quién es el verbo en esta oración? Recitó. Recuerda también que el verbo es considerado como la parte principal del predicado. Como es la parte principal, se le considera como el núcleo del predicado. ¿Ya? Una vez que tenemos ubicado el verbo, vamos a ubicar el sujeto. Para ello hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién recitó un poema a la reina? Y mi respuesta será el poeta. Por lo tanto, esto va a ser el sujeto. Ahora, como ya hemos aprendido en la clase anterior, vamos a ubicar el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto y de quién se está hablando en la oración. ¿Cuál es la palabra más importante? Poeta. Y él vendría a ser un modificador directo porque está directamente al núcleo del sujeto. ¿Ya? Una vez que terminamos de ubicar al sujeto y a sus partes del sujeto, vamos a concentrarnos en el predicado. ¿Cómo ubico el predicado? El predicado es aquel que dice lo que está haciendo el sujeto. Por ejemplo, preguntamos, ¿qué hace el poeta? Recitó un poema a la reina. Y todo eso vendría a ser el predicado. ¿Ya? Una vez que ya tenemos ubicado el predicado, vamos a ubicar al objeto directo. Para ubicar al objeto directo, ¿qué hago? Me hago la siguiente pregunta. Voy a utilizar la fórmula. ¿Qué más el verbo y más el sujeto? ¿Qué recitó? Recitó, que es el verbo. Recuerda que el verbo es el núcleo del predicado. El poeta es el sujeto. Miren acá, ¿qué? Verbo y sujeto. ¿Qué recitó el poeta? Y mi respuesta será el objeto directo. Un poema. Este viene a ser el objeto directo. Ahora vamos a reconocer el objeto indirecto. ¿Cómo lo voy a reconocer? Haciendo la siguiente pregunta. Miren, ¿a quién? Como está acá, ¿a quién? Porque mi oración está en singular. Más verbo más objeto directo. Reemplazo la fórmula. ¿A quién? ¿Cuál es el verbo? Recitó. ¿Cuál es el objeto directo? Un poema. ¿A quién recitó un poema? Y mi respuesta será el objeto indirecto. A la reina. Y este va a ser el objeto indirecto. ¿Lo ven, chicos? De esta manera se reconoce el objeto indirecto. ¿Ya? Vamos a seguir practicando. Tenemos acá la oración. Nos dice que vamos a subrayar los sujetos, predicados, objetos indirectos. Tenemos la primera oración. Ellos trajeron un cachorro para Arnold. Primeramente voy a ubicar el verbo. Recuerda que el verbo es la acción, lo que está haciendo. ¿Cuál es el verbo? Trajeron. Y el verbo que es el núcleo del predicado. ¿Ya? Ahora voy a reconocer al sujeto. ¿Quiénes trajeron un cachorro para Arnold? Ellos. Ese será el sujeto. ¿Y cuál será el núcleo del sujeto? Ellos. Pues la única palabra vendría a ser el núcleo. Después vamos a reconocer el predicado. ¿Qué hacen ellos?
trajeron un cachorro para Arnold. Todo eso vendría a ser el predicado. Listo, hasta ahí. Ahora voy a reconocer el objeto directo. Acá tengo mi fórmula para reconocer el objeto directo. ¿Qué tengo que hacer? Preguntar qué más el verbo más el sujeto. Preguntaré entonces, ¿qué trajeron ellos? Mi respuesta será el objeto directo. ¿Qué trajeron ellos? Un cachorro. Eso vendría a ser el objeto directo. Ahora, para reconocer el objeto indirecto, voy a hacer estas preguntas que están acá. Voy a preguntar, ¿a quién más verbo más objeto directo? Diré, ¿a quién trajeron un cachorro? ¿O para quién trajeron un cachorro? Y la respuesta será el objeto indirecto. ¿Para quién trajeron un cachorro? Para Arnold. Y este va a ser el objeto indirecto. ¿Ya? Nos vamos a la siguiente oración. Dos ladrones asaltaron ferozmente a un transeúnte. Primero lo que tú tienes que ubicar es el verbo, que es el núcleo del predicado. No lo olvides. ¿Cuál será el verbo ahí? Sí, asaltaron. Recuerda que el verbo es la acción. Ese es el núcleo del predicado. Preguntamos, ¿quiénes asaltaron ferozmente a un transeúnte? Dos ladrones. Eso vendría a ser el sujeto. ¿Y cuál sería el núcleo del sujeto? Ladrones, porque es la parte principal y de quién estamos hablando en la oración. Y dos vendría a ser el modificador directo, que está al costadito del núcleo. Ahora vamos a reconocer al predicado. Para ello, vamos a preguntar, ¿qué hacen dos ladrones? Respuesta, asaltaron ferozmente a un transeúnte. Eso vendría a ser el predicado. Ahora vamos a reconocer el objeto indirecto. Primero el directo y después el indirecto. ¿Ya? Preguntamos. Para reconocer el objeto directo preguntaremos acá. Ya no preguntaremos qué, sino preguntaremos cómo. ¿Cómo más verbo más sujeto? ¿Cómo asaltaron dos ladrones? La respuesta será ferozmente. ¿Ya? Ahora vamos a reconocer el objeto indirecto. Para ello vamos a aplicar esta fórmula. ¿A quién más verbo más objeto directo? ¿A quién asaltaron ferozmente a un transeúnte? Esa respuesta será el objeto indirecto. Muy bien, ahora nos vamos a la siguiente oración. Los profesores orientan estrictamente a sus pupilos. Vamos a primero ubicar el verbo. Los profesores orientan estrictamente a los pupilos. ¿Cuál será el verbo? El verbo es orienta. Muy bien, y vendría a ser el núcleo del predicado. Para reconocer el sujeto, preguntamos, ¿quiénes orientan estrictamente a sus pupilos? Los profesores, eso vendría a ser el sujeto. El núcleo del sujeto, ¿de quién estamos hablando? De los profesores, ¿no? Y los vendría a ser modificador directo, el que está a su costadito. Muy bien, ahora reconocemos el predicado. ¿Qué hacen los profesores? Recuerda que el predicado te dice qué está haciendo el sujeto, ¿ya? ¿Qué hacen los profesores? Orientan estrictamente a los pupilos. Listo, ahora vamos a ubicar el objeto directo, ¿ya? El objeto directo. Para ello vamos a aplicar la siguiente fórmula. Preguntamos, pero no vamos a decir qué, sino diríamos cómo. ¿Cómo orientan los profesores? ¿Cómo orientan los profesores? La respuesta sería estrictamente. Eso vendría a ser el objeto directo. Ahora vamos a ubicar el objeto indirecto. Para eso tengo que preguntar ¿a quién? Más verbo más objeto directo. ¿A quién o a quiénes? Porque acá está en plural. ¿A quiénes orientan estrictamente? La respuesta es a sus pupilos. Eso vendría a ser el objeto indirecto. ¿Se dan cuenta, chicos? Es fácil. Solamente hay que aprender a reconocer. Seguimos practicando acá. El jurado entregó la medalla al graduado. Ubicamos primeramente el verbo. El verbo es la acción. ¿Cuál es el verbo? Entregó.
y como es verbos, vendría a ser el núcleo del predicado. ¿Quién entregó la medalla al graduado? El jurado, vendría a ser sujeto. El núcleo del sujeto es la palabra más importante de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? Sí, jurado. Ese vendría a ser el núcleo del sujeto y él, como es un artículo, vendría a ser el modificador directo. ¿Ya? Ahora, vamos a reconocer el predicado. El predicado te dice qué hace el sujeto. ¿Qué hace el jurado? Entregó la medalla al graduado. Eso vendría a ser el predicado. Reconocemos el objeto directo. Vamos a preguntar qué más verbo más sujeto. O si no, también podemos decir cómo más verbo más sujeto, dependiendo de la oración. ¿Ya? ¿Qué entregó el jurado? ¿Cuál será la respuesta? La medalla. Y eso viene a ser el objeto directo. Ahora reconocemos al objeto indirecto. Preguntamos acá, ¿a quién entregó la medalla? Al graduado. Eso viene a ser el objeto indirecto. ¿Ya? Siguiente oración. El alumno prestó su lapicero al profesor. ¿Cuál vendría a ser el verbo que viene a ser el núcleo del sujeto? Sí, prestó. Recuerda que el verbo es la acción, lo que está haciendo el alumno, está prestando. Vamos a buscar el sujeto. ¿Quién prestó su lapicero al profesor? El alumno. Pongo sujeto ahí. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuál vendría a ser el núcleo del sujeto? Del alumno, de la palabra alumno. Esto vendría a ser núcleo del sujeto y él vendría a ser un modificador directo. ¿Ya? Reconocemos otra vez el predicado. Que el predicado te indica qué hace el sujeto. El sujeto es alumno. Preguntamos, ¿qué hace el alumno? Prestó su lapicero al profesor. Eso vendría a ser el predicado. Ahora vamos a identificar el objeto directo. Preguntamos, ¿qué más verbo? ¿Qué prestó más sujeto? ¿El alumno? La respuesta es su lapicero. Eso vendría a ser el objeto directo. Ahora vamos a ubicar el objeto indirecto. Aplicamos esta fórmula. ¿A quién prestó su lapicero? ¿A quién prestó su lapicero? Al profesor. Eso vendría a ser el objeto indirecto. ¿Ok? Continuamos en la siguiente oración. El boxeador metió un puñetazo a su contrincante. ¿Cuál vendría a ser el verbo? Metió. Núcleo del predicado. Recuerda que el verbo es el núcleo del predicado. Vamos a ver cuál es el sujeto. ¿Quién metió un puñetazo a su contrincante? El boxeador. Ese es sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? ¿De quién estamos hablando? Sí, de boxeador. Eso viene a ser el núcleo. Y él vendría a ser el modificador directo. Vamos a ver, el predicado es lo que te dice qué está haciendo el sujeto. ¿Qué hace el boxeador? Metió un puñetazo a su contrincante. Ese es el predicado. Objeto directo. Vamos a aplicar nuevamente esta fórmula. ¿Qué más verbo? Metió el boxeador. Respuesta, un puñetazo. Eso vendría a ser el objeto directo. Ahora vamos a reconocer el objeto indirecto. Preguntamos, ¿a quién metió un puñetazo? Respuesta, a su contrincante. Y eso vendría a ser el objeto indirecto. ¿Ya, chicos? De esa manera van a reconocer y van a terminar a hacer su práctica. ¿Ya? Nos vemos en la siguiente clase.